Las 10 leyendas de caballos en la mitología. Embárcate en una aventura mística con las 10 leyendas de caballos en la mitología, donde exploraremos criaturas majestuosas que han galopado a través de mitos y leyendas. Sumérgete en historias de poder, magia y misterio, descubriendo caballos legendarios que han cautivado la imaginación humana desde tiempos ancestrales. Número 10. Tulpar. La leyenda del tulpar en la mitología túrquica es una fascinante y rica historia que se entrelaza con la cultura y las tradiciones de los pueblos túrquicos. El tulpar, a menudo representado como un caballo alado o un corcel místico, ocupa un lugar especial en esta mitología, simbolizando fuerza, libertad y a veces, un vínculo espiritual entre el cielo y la tierra. En muchas narrativas, el tulpar es más que un simple caballo, es un ser mágico y poderoso. Estos caballos no solo son compañeros fieles de los héroes, sino que también poseen habilidades extraordinarias que les permiten viajar a través de grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos, o incluso ascender a los cielos. En algunos relatos, se dice que los tulpares tienen plumas en lugar de pelo y que sus crines brillan como las estrellas. El simbolismo del tulpar va más allá de su mera presencia física. Representa la aspiración a la grandeza, la valentía y la lucha contra las adversidades. En la mitología túrquica, montar un tulpar es a menudo un privilegio reservado para los héroes más valientes y nobles, aquellos destinados a realizar grandes hazañas. Número 9. Sefil-Didober. La leyenda del Sefil-Didober es una fascinante pieza del folclore galés que ha capturado la imaginación durante siglos. Este misterioso ser, cuyo nombre se traduce como caballo de agua, es descrito como una criatura espectral y cambiante, a menudo asociada con cuerpos de agua como ríos y lagos en Gales. Según la mitología, el Sefil-Didober es un ser capaz de cambiar de forma, aunque su apariencia más común es la de un hermoso caballo. Se dice que emerge de las aguas, especialmente en la niebla de la noche o durante tormentas, para atraer a los incautos hacia su espalda. Sin embargo, una vez que una persona se monta sobre él, se transforma en una bestia monstruosa y se sumerge en las profundidades, arrastrando a su víctima con él. La leyenda del Sefil-Didober también tiene una dimensión moral. A menudo se le ve como una advertencia contra los peligros de la confianza ciega o la codicia. La criatura se aprovecha de aquellos que buscan aprovecharse de lo que parece ser un caballo salvaje y gratuito, solo para encontrar su perdición. Número 8. Uchayachesravas. Uchayachesravas, una figura icónica en la mitología hindú, se destaca como un ser extraordinario dentro del rico tapiz de leyendas y mitos de la India. Este caballo mítico, cuyo nombre significa aquel que resuena alto, emerge de las aguas del océano de leche durante el legendario episodio del batido del océano, conocido como Samudra Manthan. En esta hazaña cósmica, dioses y demonios unen sus fuerzas para batir el océano de leche con el objetivo de obtener Amrita, el néctar de la inmortalidad. Uchayachesravas, con su majestuosa presencia, simboliza la pureza, la fuerza y la elegancia. Se le describe generalmente como un caballo blanco, resplandeciente, con 7 cabezas, cada una representando una capa de sabiduría y poder. Esta imagen potente no solo lo coloca en un pedestal en el panteón hindú, sino que también lo vincula con la solaridad y la claridad divina. A menudo, Uchayachesravas es asociado con Indra, el rey de los dioses y señor de los cielos y las tormentas. Este vínculo destaca no solo la importancia del caballo en la mitología hindú, sino también su rol como símbolo de poder y prestigio. En varias representaciones artísticas y literarias, Uchayachesravas aparece como el monte digno de un dios, un compañero constante en las batallas celestiales y las expediciones divinas. Número 7. Baise. Baise es una criatura fascinante de la mitología china,
conocida por su sabiduría y su capacidad para comprender el lenguaje humano. Según la leyenda, Baise tiene la apariencia de un caballo blanco con varios ojos y cuernos, simbolizando su conexión con lo místico y lo espiritual. Este ser mítico se encuentra frecuentemente en las montañas y se dice que es capaz de identificar todos los monstruos, espíritus y criaturas mágicas del mundo. La leyenda más famosa de Baise se cuenta en relación con el Emperador Amarillo, una de las figuras culturales más importantes de la historia china. Se dice que durante una de sus expediciones, el Emperador Amarillo se encontró con Baise, quien le reveló información sobre 11.520 tipos de seres sobrenaturales, enseñándole cómo superar sus influencias negativas. Este conocimiento fue compilado en un texto llamado Baise Tu, que se convirtió en una importante fuente de conocimiento sobre seres míticos y esotéricos en la cultura china. Baise no es solo una criatura mítica, también simboliza la sabiduría y el conocimiento profundo. Su presencia en la mitología china refleja la importancia de entender tanto el mundo natural como el sobrenatural. A menudo, Baise se considera un augurio de buena suerte y se le asocia con la protección contra los malos espíritus y las influencias negativas. Número 6. Hipogrifo. El hipogrifo, una criatura mística de la mitología europea, es una figura fascinante que entrelaza las fronteras de lo real y lo imaginario. Su origen se remonta a la rica tradición de los cuentos de hadas y leyendas de Europa, donde a menudo se le retrata como un ser majestuoso y enigmático. Esta criatura, que combina las características de un águila gigante y un noble corcel, simboliza la unión de dos naturalezas, la terrenal y la celestial. El cuerpo de un caballo representa la fuerza y la elegancia, mientras que la cabeza, alas y garras de águila le otorgan un aspecto feroz y una habilidad sobrenatural para volar. Esta combinación no solo lo hace único en el bestiario mitológico, sino que también refleja la dualidad de lo físico y lo espiritual. En las leyendas, el hipogrifo es a menudo un guardián de tesoros o un noble compañero de héroes y magos. Su presencia indica un viaje extraordinario o una misión de gran importancia. Además, se le atribuyen cualidades como la rapidez, la valentía y la lealtad, convirtiéndolo en un símbolo de nobleza y pureza. Número 5. Kelpie. El Kelpie, una fascinante criatura del folclore escocés, se destaca como una de las leyendas más intrigantes y misteriosas del mundo equino en la mitología. Esta figura mítica, a menudo descrita como un espíritu acuático, se asocia principalmente con los lagos y ríos de Escocia, donde se dice que habita. La leyenda del Kelpie se caracteriza por su naturaleza cambiante y engañosa. A menudo se describe como un hermoso caballo negro. El Kelpie es conocido por su habilidad para transformarse y atraer a los incautos hacia él. Según la mitología, este caballo mágico puede adoptar una forma humana, lo que le permite interactuar con las personas y atraerlas a su mundo acuático. Una de las características más distintivas del Kelpie es su pelaje pegajoso. Se dice que quienes se atreven a tocarlo quedan atrapados y son arrastrados a las profundidades del agua, un destino del que rara vez se escapa. Esta propiedad pegajosa del Kelpie simboliza la naturaleza cautivadora y a menudo peligrosa de lo desconocido y lo sobrenatural. Número 4. Unicornio. La leyenda del unicornio, un ser místico y fascinante, se encuentra arraigada en diversas culturas alrededor del mundo. Este magnífico animal, generalmente descrito como un caballo blanco con un solo cuerno espiralado en su frente, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. En la mitología griega, el unicornio no era un ser mitológico sino una criatura real. Escritores como Tesias describían al unicornio como un animal salvaje, con cuerpo de caballo, cabeza de ciervo, pies de elefante y cola de jabalí. Esta descripción sugiere una amalgama de varias criaturas, evidenciando el misticismo que rodeaba a esta criatura.
Por otro lado, en la cultura oriental, particularmente en China, el unicornio, conocido como Qilin, representa la sabiduría, la paz y la longevidad. A diferencia de su contraparte occidental, el Qilin es una criatura más serena y gentil, a menudo representada en colores brillantes y con un pelaje abundante. Número 3. Burak. En la mitología islámica, una de las criaturas más fascinantes y emblemáticas es el Burak. Esta criatura mística ha cautivado la imaginación de fieles y estudiosos por siglos debido a su singularidad y su papel importante en una de las historias más trascendentales del Islam. El Burak es descrito generalmente como un ser extraordinario, que combina rasgos de varios animales. Aunque su descripción varía en diferentes relatos, comúnmente se le representa con el cuerpo de un caballo, alas de águila y rostro humano, a menudo con rasgos femeninos. Esta apariencia única simboliza su naturaleza celestial y su habilidad para atravesar los límites del mundo terrenal y el espiritual. La historia más famosa asociada al Burak es la del Isra y Miraj, un viaje nocturno y ascensión que el profeta Mahoma realizó. Según la tradición, el Burak fue enviado por Alá para transportar a Mahoma desde la mezquita sagrada en la Meca hasta la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Desde allí, el Burak llevó a Mahoma a través de los 7 cielos, donde se encontró con varios profetas y finalmente con Alá. Número 2. Sleipnir. Sleipnir, en la mitología nórdica, es un caballo extraordinario y único. Este legendario corcel de 8 patas es conocido por ser el más rápido y ágil de todos los caballos. Según las sagas nórdicas, Sleipnir es hijo de Loki, una deidad conocida por su astucia y capacidad de cambiar de forma, y de Svaelfari, un poderoso caballo. Esta peculiar descendencia le otorga a Sleipnir habilidades sobrenaturales. Sleipnir es principalmente asociado con Odín, el principal dios del panteón nórdico. En muchas historias, este majestuoso caballo es el compañero de viaje de Odín, llevándolo a través de los 9 mundos de la cosmología nórdica con una velocidad y destreza sin igual. Se dice que sus 8 patas simbolizan las direcciones del compás, permitiéndole moverse con libertad y agilidad en cualquier terreno y situación. La imagen de Sleipnir no solo representa la velocidad y el poder, sino también la unión entre el mundo de los dioses y el de los mortales. En varias leyendas, Sleipnir es capaz de viajar al inframundo y regresar, un simbolismo de la muerte y renacimiento, y de la conexión entre diferentes realidades. Número 1. Pegaso. Pegaso, un ser mitológico fascinante de la antigua Grecia, es una figura inolvidable en el amplio panteón de criaturas místicas. Este majestuoso caballo alado simboliza la libertad y la inspiración, y su origen es tan extraordinario como sus habilidades. Según la mitología griega, Pegaso nació del cuello de Medusa, una gorgona, cuando fue decapitada por el héroe Perseo. Esta conexión con Medusa, una figura tanto temida como fascinante, añade una capa de misterio y poder a la leyenda de Pegaso. Su nacimiento de la sangre de Medusa, combinado con su pureza y belleza, lo convierte en una paradoja viva, un ser de gran belleza nacido de la violencia. Pegaso es más conocido por su capacidad de volar, una habilidad que lo distingue de los caballos ordinarios y le otorga un estatus casi divino. Su figura ha sido fuente de inspiración en el arte y la literatura, representando a menudo la creatividad y la libertad espiritual. La imagen de Pegaso elevándose hacia los cielos es un poderoso símbolo de superación y aspiración.